buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Muy bien, como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes. Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Bien, estamos viendo el funcionamiento de una computadora. Aquí vemos los diferentes componentes a manera de recordar. Habíamos mencionado que pulsamos el botón de encendido, ¿no? Que suele estar por aquí o en la parte superior. Tenemos la alimentación de la corriente que se distribuye a los diferentes componentes electrónicos, ¿verdad? Aquí tenemos la tarjeta madre, como estamos viendo ahí. Entonces, lo primero que entra en funcionamiento, habíamos dicho, el sistema BIOS, ¿no? Que verifica que en dos pasos, ¿no? De verificar que todo esté funcionando correctamente. Una vez que si todo está bien, entonces pasamos a lo que representaría el boteo, que podría realizarse a partir del disco duro, ¿no? Donde estaría almacenado, habíamos dicho, el sistema operativo. Un segundito, vamos a hacer el repaso de la siguiente clase que es importante. Entonces, por la cantidad de estudiantes que hoy estamos. Muy bien, recordando entonces lo que habíamos hecho la última vez, la última clase, hemos hablado del disco duro, ¿no es cierto? Que tendríamos de diferentes revoluciones que habíamos hablado, ¿no? De 3600 y 7200 revoluciones por minuto. ¿Me aguarda un minutito? Bien, ahora sí. Y habíamos hablado lo siguiente, habíamos visto que la información se guarda en términos de cargas magnéticas, habéis mencionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos justamente para introducir los bits, ¿no? En el sistema binario? Hemos dicho que los discos van de 3600 a 7200 revoluciones por minuto, ¿no? Habíamos mencionado que se transfiere la información, ¿no? A la memoria RAM, ¿no? Esto por el tema de la rapidez, ¿no? La memoria RAM trabaja con el microprocesador y entonces tiene que ir a una mayor velocidad, ¿no? Es por ello que tenemos que trasladar, ¿no? A la memoria RAM, como habíamos mencionado. Bien, habíamos visto que justamente nuestra información se guarda, ¿no? Donde hay espacio, ¿no es cierto? Es por eso que hemos dicho que a futuro se produce a veces una desorganización, ¿no? Que la información podría estar esparcida o fragmentada, habíamos dicho, en los diferentes discos, ¿no? Es por ello la razón que hemos mencionado que podría darse el tardío, ¿no? De lo que sería el carguío inicialmente del sistema operativo, ¿no? O el caso cuando estemos inicializando algún programa Word, por ejemplo, tardaría, ¿no es cierto?, en cargar. Y precisamente se da por este percance, ¿no? Bien. También habíamos mencionado de esto. Y para resolver ese problema habíamos visto que es a partir de la desfragmentación, ¿no?
que nos va a permitir organizar nuestra información. Por cierto, aprovechando, me gustaría preguntarles, ¿quiénes han probado en casa esto de la desfragmentación? ¿Hay alguien? Sí, Inge, buenas tardes, perdón, yo lo probé en mi laptop, Ah, excelente. ¿Has tenido la pero oportunidad tal vez de medir tiempos? no, sí, justamente eso quería preguntarle porque busqué en el buscador de eso de la desfragmentación y me salía eh, optimizar y intentar y me salía un porcentaje que decía solo 2% y que solo cargaba eso y nada más. Eso no lo entendía muy bien, pero sí lo he intentado hacer. Ya, excelente. ¿Hay alguien que lo ha ejecutado tal vez? Yo, Inge, A ver si nos cuentas tu experiencia. eh, tenía que entrar a los archivos y con clic derecho en el disco C. Ha tardado bastante, pero luego no ha sido una gran mejora, pero sí he notado que funciona un poco más rápido a la hora de iniciar todo. ¿Has notado que había una diferencia? O sea, en términos de la inicialización del sistema operativo. Windows, ¿no? ¿Qué tiempo lo tenías la computadora? ¿Qué tiempo lo tendrías la computadora sin desfragmentar? ¿Aló? Hola Inge, perdón, se apagó el micrófono. Desde que la compré estaba sin desfragmentar, o sea, desde que la armé no ¿Qué hice nada. tiempo más o menos sería eso, Joaquín? Ha debido ser alrededor de un año, tal vez. Un año. ¿Con qué frecuencia lo usas? Todos los días, sí. Ah, ya, entonces tendría que haber nomás alguna mejora. Hubiese interesante, me he olvidado especificarles la última clase de que controlen con un cronómetro y ahí revisemos cuánto, digamos, se habría mejorado, ¿no? El tiempo. Ya, te agradezco, gracias Joaquín. Nos vamos a dar para la próxima clase, por favor, voy a pedir que a todos, a medida que vayamos cursando y haciendo el avance, por favor, vayan probando en casa. Ya es muy importante aquello que de forma inmediata intenten hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Habíamos hablado de la desfragmentación, luego habíamos hablado de los discos de estado sólido, ¿no? Entonces, que también tiene sus ventajas. También tenemos el M2, ¿no? Que tenía la particularidad de que lo conectamos directamente a la tarjeta madre, ¿no? Como estamos viendo ahí. Bien, sí, es mucho más veloz. Tal vez algunos que están teniendo ese percance con la velocidad, tal vez pueden probar de poner un disco sólido a sus computadoras, ¿no? Tal vez podemos adelantar el regalo de Navidad con los papás, ¿no? Si tienen este percance. De esa forma para que, ahora que todo también son las clases virtuales, entonces para que disfruten de la velocidad, ¿no? Bien, ¿qué más? Bien, habíamos hablado que lo que existe en los discos sólidos hay de 128 para adelante, ¿no? Entonces, la recomendación que les decía es que debido a la fragilidad, ¿no? que tienen, porque tienen una vida útil de 3 años, ¿no? Entonces, debido a ese riesgo de perder nuestra información, entonces es recomendable que nuestro disco sólido lo orientemos para el trabajo con el sistema operativo, ¿no? Con Windows y los programas. Ya, eso es importante. Bueno, si se arruina o algo pasa, pues no nos va a doler mucho, porque al final lo podemos reinstalar, ¿no es cierto? Y no pasa nada, todos los programas, ¿no? Pero sin embargo, si llegásemos a perder documentos, ¿no? Importantes, ahí sí que sería doloroso, ¿no? Entonces, por ello, las recomendaciones nomás que sigan utilizándolo en el disco duro, ¿no? Toda esa información. Pero sin embargo, también hemos señalado que el disco duro también tiene una vida útil,
¿verdad? Entonces, también hay que revisar y hay programas que nos permiten ver, ¿no? La salud de nuestros discos duros. Entonces, también, si vemos y nos recomiendan cambiarlo, hay que hacerlo, ¿ya? Porque después perder la información realmente duele, ¿no? Intentar rescatar esa información se puede de un disco duro, ¿no? Se podría, ¿no? Pero llegaría a costar, tiene su costo, ¿no? Bien, ahí tenemos del M2 que hemos estado hablando. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahí habíamos hecho la última clase. Ahora vamos a proseguir lo de hoy. Segundito, por favor. No tengo que olvidarme. Esta actualización la tengo que hacer con los dos grupos. Por la costumbre se me puede ir, pero ahorita me estoy acordando. Si no sale pantalla algo, me avisan, por favor, si se me vayan. Como son dos grupos, tengo que tener cuidado. Muy bien. Entonces, en lo que se refiere al funcionamiento de la computadora, entonces lo vamos a ver a partir de este esquema. Tenemos ahí el BIOS. Entonces, ya hemos visto aquello. Pasamos, ¿no es cierto?, al booteo y ahí tenemos el disco duro, ¿no es cierto?, que estaría aquí, es decir, el sistema operativo que estaría grabado en nuestro disco duro, ¿no? O si estaríamos utilizando ya sea el M2 o el disco de estado sólido, entonces la información de Windows va a estar ahí, ¿no? Si estamos usando Windows. Si estamos usando Linux, otro sistema operativo, o de repente dos sistemas operativos de Windows, que puede ser Windows 7 o el Windows 10, entonces van a estar guardados aquí, ¿no? Entonces lo propio en esto. Entonces, estamos hasta este segundo paso. Ahora nos toca ver lo que sucede con la memoria RAM. Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy en la clase. ¿Está bien? Memoria RAM. Previo a eso, tal vez lo siguiente, ¿no? Justamente la conexión que tendríamos de la fuente a la placa madre, aquí está nuestra placa madre, se estaría dando por estos cables que ahora se llaman los SATA, ¿no es cierto? Esto ha tenido varias versiones, SATA 1, SATA 2 y SATA 3, el último, ¿verdad? Que tiene una mayor velocidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos la corriente, ¿no? Lo que estábamos hablando de la energía eléctrica, ¿no? Este es para la transferencia de información. Estos van conectados al disco duro, ¿no? También el disco sólido trabaja con esto, ¿no? Ambos, ya sea este y este, trabajan con la conexión SATA, ¿no es cierto? Tienen dos conexiones. Uno que corresponde a la conexión, a ver, no sé si aquí se va a ver, ¿sí? Dos conexiones, ¿no? Uno que va a ser el SATA, que se refiere para la transferencia de los bits que hemos hablado, ¿no es cierto? Esto que en este caso va a ir conectado, ¿no?, de nuestro disco duro a lo que va a ser la tarjeta madre, como estamos viendo ahí, ¿no? Y tenemos una segunda conexión que corresponde a la parte de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ahí va esta conexión correspondiente, ¿no? Como habíamos mencionado, aquí tenemos la fuente, ¿no? Entonces, donde habíamos mencionado que se realiza la transformación, ¿no?, de la corriente de 220 voltios, ¿no?, a menor voltaje, ¿no? Entonces, y este cable es lo que conectamos a nuestro disco duro, ¿verdad? También de la misma forma, estos mismos cables conectamos si tenemos un lector de DVD, también de la misma forma, ¿no? Siempre es dos componentes, uno la parte eléctrica y la otra para la transferencia de información, ¿no? Los cables SATA. Si tendríamos 2, 3 discos duros, entonces lo propio, ¿no es cierto? Solo es cuestión de conectar esto y también otro cable SATA, ¿no? Entonces hay veces la limitante es precisamente la cantidad de conexiones que estaría
saliendo de esto, ¿no? Hay veces, muchas veces con el DVD, con todo ello, hay veces no logra alcanzar, ¿no? Hay veces si uno tiene más de discos duros, entonces uno tendría que comprar otra fuente, ¿no? Y además por la exigencia de tener más conexiones, entonces tendría que tener más potencia, ¿no? La fuente que estaríamos colocando, ¿ya? Esos aspectos hay que tomar en cuenta, ¿no? Y en algún caso comprarse también cables extras, ¿no? De SATA, ¿ya? Esto de los cables SATA hay que tener mucho cuidado. Yo tropecé con lo siguiente. En un cierto momento estaba usando y de repente como que la velocidad estaba muy lenta, ¿no es cierto? Y me extrañaba. ¿Y qué pasó? Que justamente cuando había ido a preguntar qué es lo que pasaba, era el tema del cable SATA que no era de buena calidad, no era de buena calidad. Así que me han ofrecido otra, he tenido que comprarlo y con eso sí había mejorado la velocidad, ¿ya? Es un aspecto también que hay que tomar en cuenta con estos cables SATA, ¿está bien? Muy bien, es importante la consideración de lo que se refiere a la velocidad de transferencia, ¿verdad? Hay veces, miren, podemos tener de repente un disco duro, como decíamos, de 7200 revoluciones por minuto, o bien de repente podríamos estar trabajando con un disco de estado sólido, ¿no? Entonces, por ello es importante lo que se refiere a conocer estas velocidades, ¿no es cierto?, para disfrutar de mayor velocidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos de forma referencial algunas velocidades, ¿no? Que nos están mencionando. Lo que se refiere a los cables SATA, vean, inicialmente el 1.0, ¿no? Tenía esta velocidad de transferencia de 150 megabytes por segundo, ¿no? Vemos que aquí está en términos de bytes, ¿no? La información. Luego, veamos, el SATA 2 lo ha duplicado, ya tiene una velocidad de transferencia de 300 megabytes por segundo, ¿no? Y el SATA 3 de 600 megabytes por segundo, ¿no? Es muy importante entonces esto. De hecho, las últimas computadoras o portátiles que nos lleguemos a comprar estarían con el SATA 3, ¿no es cierto? Con esos cables. Bien, en lo que se refiere también a lo que representa las conexiones con los pendrive, ¿no? Para la velocidad es importante también considerar esto, ¿no? El 1.0, 1.5 megabytes por segundo, el de 2.0, ya miren, una gran mejora de 60 megabytes por segundo, ¿no? Y ahora con los USB 3, 3.1, inclusive 3.2 que ha salido, veamos la velocidad del que podemos transferir nuestra información, ¿no? Megabytes por segundo, ¿no? Bien, entonces ahí vemos justamente es la mejora, ¿no? Que se tiene con la tecnología, ¿no? Y es un aspecto clave que si uno desea disfrutar con las velocidades, entonces es un aspecto que tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no? Cuando nos estemos comprando cualquier componente electrónico para nuestra computadora. ¿Está bien? Bien, entonces también viendo de nuevo lo que hemos estado mencionando, la información, ¿no es cierto?, del disco duro, ¿no?, que hemos visto, vamos a suponer lo que es el sistema operativo, que lo primero que se llegue a ejecutar, hemos dicho que es este programa, ¿no?, el Windows. Entonces, Windows va a estar guardado en nuestro disco duro, entonces lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Se da la transferencia, ¿no?, de toda esta información a la memoria RAM. Esto hemos dicho en términos de incrementar la velocidad, ¿no es cierto? O sea, es decir, porque la memoria RAM funciona a una mayor velocidad, ¿no es cierto?, de trabajo con la CPU o el microprocesador, ¿no es cierto? O también, en algún caso, cuando pongamos al lector de DVD, ¿cierto?, para transferir alguna información, también esto va a trabajar con la memoria RAM, ¿no? Es por eso que vamos a ver que cuando ingresamos nuestro DVD a lo que va a ser el lector de DVD, esto vamos a ver que va a estar dando muchas vueltas de acuerdo a la información, ¿no es cierto?, que queramos abrir, y eso, todo eso va a la memoria RAM, ¿no? De repente queremos abrir un archivo en Word que tendríamos ahí, que esté guardado en el DVD, entonces se va a hacer la búsqueda dónde estarían los bits, ¿no es cierto? Aquí hemos dicho en el caso del DVD, se guardan en términos, ¿no?, de lo que se refiere al láser, ¿no es cierto? Que
justamente se guarda la información en términos de perforaciones y sin perforación que les mencionaba, ¿no? Entonces, todos esos bits se transfieren, ¿no es cierto?, a la memoria RAM, ¿no? Entonces, también en el caso de un pendrive, si nosotros vamos a querer trabajar de un pendrive, de repente también vamos a suponer un archivo en Excel, ¿no es cierto? Un archivo, entonces lo propio. Siempre, siempre cuando lleguemos a abrir, esa información va a ir a la memoria RAM, ¿ya? Entonces, de cualquier dispositivo externo del que estemos leyendo un archivo, ya puede ser también un disco duro externo, que también es lo clásico llevar la información, entonces también cuando abramos algún archivo, entonces todos se cargan a la memoria RAM, ya, siempre a la memoria RAM. Y de ahí, una vez que se quiera hacer algunos cambios, ejecutar algo, hacer operaciones, entonces eso ya va en interrelación con el microprocesador, ya como estamos viendo. ¿Ya? Entonces hoy nos vamos a enfocar a la memoria RAM por la gran importancia. ¿Cómo es la memoria RAM? Entonces aquí vemos nuestra placa madre, ¿no? Nuestra tarjeta madre, ¿no? Y aquí tenemos estos slots, ¿no? Que nos permiten, ¿no? Justamente insertar nuestra memoria RAM, ¿no? Este color verde que estamos ahí viendo de forma rectangular es nuestra memoria RAM, ¿no? Que seguramente todos hemos tenido la oportunidad de verlo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos los pines que ingresan aquí, ¿no? Y aquí corresponde donde se van guardando, ¿no? La memoria, ¿no? Tiene una memoria como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces podemos ir colocando no solo una tarjeta de memoria RAM, sino hasta la cantidad de slots que tengamos, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 slots. Entonces, si de repente inicialmente con nuestra primera compra hayamos comprado una memoria de 8 gigas, ¿no? Entonces, si queremos ampliar, que cuando quieran, de repente eh, tienen algún dinerito y quieren potenciar su computadora, entonces pueden ir incrementando, ¿no? 8, 8, 8, por ejemplo, 8 por 4, 32, o pueden poner una memoria de 16, ¿no? Entonces pueden trabajar, pueden de esa forma combinar, ¿ya? Entonces la memoria RAM tiene esa forma como estamos viendo ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. En lo que se refiere a las tecnologías de la memoria RAM, ¿no? Inicialmente tenemos el SDRAM, que es lo más antiguo, ¿verdad? El DDR, el DDR1, el DDR2, el DDR3, y hoy en día tenemos el DDR4 en nuestro mercado, a pesar que hay el 5, el 6, pero por lo pronto en nuestro mercado tenemos el DDR4, ¿ya? Bien, vamos a hablar con relación a las velocidades. Miren, la velocidad de la memoria RAM. Pero previo a esto, previo a esto me gustaría hablar de otras aspectos y luego voy a volver a esta diapositiva para que entremos con más conceptos, ¿ya? Lo siguiente, a ver un segundito, aquí está, esto es lo que quería hablar. Ahí tenemos la memoria RAM. ¿Cómo es que se guarda la información en la memoria RAM? ¿Ya? Entonces vamos a considerarlo como si fuera así todo, como estamos viendo. Y tenemos aquí las filas o las direcciones, ¿no? Varias filas, donde en cada fila se estaría guardando un byte de información, ¿ya? En cada fila se está guardando un byte de información, ¿verdad? Un byte, hemos dicho 8 bits, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que un byte representa una letra, mayúscula, minúscula, puede ser un número, ¿no es cierto? Puede ser un carácter especial, puede ser la instrucción, por ejemplo, un backspace, ¿no es cierto? Que es una instrucción, o imprimir, ¿no es cierto? Entonces, todo esto están ocupando un byte, ¿no? Que se va guardando en nuestra memoria RAM, ¿no? Como estamos viendo. Bien, entonces, vamos a suponer lo siguiente. Lo primero que siempre se ejecuta va a ser el sistema operativo Windows. Vamos a suponer que el tamaño de nuestra memoria RAM va a algo así, ya como la cantidad de
direcciones que tendríamos ahí. Vamos a imaginarnos que nuestra memoria RAM, voy a tomar una situación crítica, ¿ya? Que sea de 2 gigabytes, ¿ya? La memoria RAM. Nuestra memoria RAM vamos a suponer que tiene 2 gigabytes, ¿ya? Entonces, cuando viene el boteo, entonces la información clave para ejecutarse, ¿no? No carga todo, por supuesto, solo lo que se va a estar usando en ese momento. Entonces, todo esto se va a trasladar, ¿no es cierto?, a la memoria RAM, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, a ver, que corresponda a 500 megabytes, ¿ya? Entonces, va a significar eso, si esto es un byte, hemos dicho, entonces estaríamos hablando de 500 millones de filas, ¿verdad? Entonces, 500 millones, ¿ya? Millones, ¿ya? De bytes o filas van a estar justamente ocupadas por la memoria Windows, ¿no es cierto? O es decir, por el sistema operativo Windows. ¿Está bien? Bueno, pero no necesariamente solo ejecutamos Windows, sino también de repente algún otro programa. De repente queremos trabajar y con Word y cargamos, ¿no? Este programa, Word. También de repente estamos haciendo un trabajo y requerimos de Excel. Entonces también tiene que cargarse en la memoria RAM. Pero bueno, queremos escuchar música, ¿no es cierto? Bueno, entonces abrimos Google Chrome o de repente Winamp o el software que ustedes usen para escuchar el MP3, ¿no es cierto? Y de repente en Internet quieren ver ahí WhatsApp o de repente Facebook o algo, ¿no es cierto? Entonces lo abrimos Chrome. Y les cuento que Chrome realmente es un programa que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque ciertamente si alguna vez quieren optimizar su trabajo, no quieren tener problemas, si tienen una memoria RAM pequeña, jamás abren Chrome, ¿ya? Porque ocupa bastante. Por cada pestaña que van abriendo por Chrome, les ocupa un espacio de la memoria RAM, ¿no? He visto muchas veces, puede abrir 10, 20 y ya está. Y no se estaría congelando tu computadora, es porque realmente hay que tener mucho cuidado de Chrome, ¿ya? Bueno, y de repente queremos abrir AutoCAD también, ¿no? Y así sucesivamente hasta donde pueda rendir, ¿ya? La memoria, ¿no? Que tendríamos en el RAM. Y pasa lo siguiente, es posible que en cierto momento se sature, que estas 2 gigabytes, 2.000 millones de filas de los bytes estén totalmente ocupadas, ¿ya? Entonces, y de repente quiero ejecutar un programa más, a ver cuál podría ser. A ver, sugerencias, un programa más. Un programa que usan con frecuencia. La carpeta de documentos podría ser. Estaría dentro del sistema operativo de Windows, ¿no? Lo que es el explorador. Ahora, Pero en lo que tú dices, sí, PowerPoint. ya, excelente, PowerPoint. Entonces, abrimos PowerPoint, ¿no? Entonces, el detalle es que si de repente está totalmente saturada la memoria RAM, ¿ya? Entonces, y aquí el usuario ya no más quiere que se ejecute PowerPoint, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, de verdad es una pena. Aquí van a comprender lo que hace. La pobre computadora lo que hace es lo siguiente. De todos los programas que están cargados, ¿no? Identifica cuál de todas ellas no lo están usando con mucha frecuencia. Vamos a suponer que Excel no lo están usando. Y como tiene que darle espacio, entonces identifica que es Excel que no lo están usando. Entonces lo que hace es que esta información que se ha ido trabajando con algunos archivos, nuevamente tiene que regresarlo a la fuente de donde está viniendo, ¿no? Si estamos trabajando con disco duro, regresa esta información procesada al disco duro, ¿no? Y entonces imagínense la cantidad de bits que tiene que procesar, ¿no es cierto?
trasladarlo todo eso, y una vez que hace el espacio, entonces recién traslada PowerPoint. Por alguna circunstancia PowerPoint ocupase más espacio, entonces tiene que otro programa más tenerlo que trasladar, vamos a suponer Chrome, al disco duro, ¿no? Para darle espacio. Entonces, vean la cantidad de trabajo que tiene que realizar. Primero, una primera fase tiene que darle espacio. Luego, una segunda fase tiene que trasladar los bits del programa. Es por eso que muchas veces, queridos estudiantes, y aquellos que los ha pasado cuando tienen una memoria RAM reducida, ¿no es cierto? Entonces, están añadiendo otro programa y tarda, bastante tarda, ¿no? Y lo ven sufrir a la pobre, ¿no es cierto? Unos ruidos ahí dentro del disco duro, unos ruidos ahí, la pobrecita trabajando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo ese momento, está trasladando esta información de Excel, ¿no es cierto? Y después nuevamente tiene que trasladar. Ahora, lo peor sería lo siguiente, que el usuario dice, voy a cargar de nuevo Excel, algún programa. Ay, la pobre, ¿qué tiene que hacer? Pucha, como aquí ya está ocupada por PowerPoint, entonces busca alguna de ellas y tiene que descargar y traerlo nuevamente del disco duro, el programa Excel, ¿no es cierto? ¿Realmente se imaginan? Entonces, para el colmo, y los que no saben alguna vez le tratan, le patean, le dan un sopapo a la pobre computadora, ¿verdad? Esta computadora, ¿cómo tarda? ¿No es cierto? A la pobrecita maltratada. ¿Y por qué? ¿Quién es el culpable? El usuario por no saber este aspecto técnico que ahora ustedes ya lo saben. ¿No es cierto? Entonces vean la gran importancia que tiene la memoria RAM, ¿verdad? Para gozar de la velocidad en el funcionamiento, ¿no? Entonces, por eso es recomendable, ¿ya? Es recomendable que si te vas a comprar una memoria RAM, te compres de la mayor capacidad que pueda tu economía, ¿ya? Hoy en día tal vez les sugeriría que se compren de un mayor a 8 gigabytes sus memorias RAM, ¿no? Entonces, porque cada año, es decir, los programas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ¿no? Van ocupando más y más memoria, ¿no es cierto? Porque lo tienen que hacer más exquisito, lo tienen que hacer más presentable, más estético, pero eso en realidad está en términos de bits. Es más pesado y por ende requiere más espacio, ¿verdad? Eso van a verlo seguramente con algunas versiones. Si hacen una comparación de usar el Word, el último, quiero el Word, el último, no sé si será el 2020 o el 2021, ¿no es cierto? Si lo comparas con el Word de hace, a ver, vamos a suponer del año 2013, por decir, vamos a ver que ahora esto, pues, ocupa más espacio, ¿no es cierto?, que estos programas antiguos, ¿no? Entonces, ese es lo malo, hay veces eso hay que considerar, todo depende cómo sea tu equipo que estés usando, ¿no? Entonces, si tienes una buena memoria, pues instálate todos los últimos programas, las últimas versiones, ¿no es cierto? Pero si de repente tienes problemas, ¿no? Con la memoria RAM, entonces nomás los programas que no pesen mucho y cuando estés trabajando, entonces, pues tengas mucho cuidado de abrir muchos programas, ¿verdad? Y especialmente mucho cuidado con el Chrome, ¿no? Eh, si abres N pestañas, esto te lo satura al momento todo tu memoria RAM. Y ya vas a ver que tu computadora ya va a estar teniendo problemas, ¿no? En funcionar. Bien lenta, ¿ya? Porque ya hemos visto lo que tendría que hacer, ¿ya? Entonces, la memoria RAM, que viene de la palabra de memoria, ¿no? Aleatoria, ¿ya? Es una memoria aleatoria, de acceso aleatorio. ¿Qué significa eso? Que la información se guarda en términos temporales, solamente para procesar con el microprocesador, ¿no es cierto? Entonces, por eso que si se da un corte eléctrico, ¿no es cierto? De repente, qué sé yo, estás trabajando ahí en la computadora y pasa tu hermanito o alguien sin querer lo desconecta
la corriente eléctrica. O dos, suele pasar que de repente se da un corte eléctrico en tu barrio. Se corta la electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? Pues, Se pierde el archivo. exacto, se pierde toda esta información, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente, a ver, para comprender y entender este concepto. Porque justamente este hecho de tener los bits, ¿no es cierto? Ahí, el 1 que hemos dicho que representaría cuando se tiene presencia de electrones. ¿Y qué es aquello que hace que tengamos electrones? Pues dispositivos electrónicos, capacitores y transistores, ¿ya? Entonces, por cada bit tenemos los capacitores y transistores. El capacitor es este elemento electrónico que permite almacenar energía, en este caso en términos de electrones, ¿ya? Y el transistor es un componente electrónico que su tarea es vaciar o cargar electrones al capacitor, ¿ya? Entonces estamos hablando de estos elementos electrónicos, ¿no? Y constantemente se está dando un refrescamiento, porque los electrones no se van a quedar ahí, y es lo malo, ¿no? Se van a quedar ahí esperando, ¿no? Desaparecen y hay que, ¿no es cierto? Y ahí viene la parte dinámica, que hay que volver a colocar un nuevo electrón al capacitor, ¿no? Entonces, si observamos, entonces aquí todo esto, la representación de bits y bytes, es gracias a la presencia de electrones, ¿no es cierto? Entonces, si hay un corte eléctrico, pues todos estos bits de todos los programas que ustedes han guardado con carácter eventual, todo lo van a perder, queridos estudiantes. De verdad, yo les digo con mucho dolor, me ha pasado muchas veces y que un trabajo de repente de 2, 3 horas, que estabas realizando algún trabajo, digamos que sea con AutoCAD, en Word, en Excel, que estabas haciendo algún informe, 3 horas y toda esa información lo puedes perder, ¿ya? Porque todo lo que tú estabas trabajando y procesando, lo estabas trabajando aquí en la memoria RAM, ¿no es cierto? Y entonces, si se da un corte o algo, pierdes toda esa información, ¿ya? Entonces, es por eso la recomendación, queridos estudiantes, cuando están trabajando varias horas, se den tiempo, cada 5 minutos un guardar como, un guardar, control G tal vez, ¿no? Control S, de salvar en algún momento, ¿no? Y de esa forma solamente se va a perder de los últimos 2 minutos, por ejemplo, que está trabajando nada más, y eso no te va a doler mucho, ¿no es cierto? ¿Ya? Además, es muy importante que ciertos programas, como el Word, el Excel, todas, dentro de sus ajustes, ¿no? Uno puede especificar de cada cuánto tiempo va a ser el guardado automático, ¿ya? Esa es la gran ventaja, ¿ya? Todos los programas tendrían esa opción de que uno puede especificar el autoguardado, ¿ya? Pero si no hubiese el autoguardado de un programa, entonces tiene que guardarlo manualmente, ¿no? Entonces aquí yo puedo decirlo que lo guarde cada 5 minutos. ¿A qué se refiere ese autoguardado? Pues a lo siguiente. Significaría que si estás trabajando con un archivo de Word, entonces toda esa información de bits se van a guardar, ¿dónde? En el disco duro, ¿ya? Cuando decimos guardar, se está guardando en el disco duro. Y toda aquella información que está guardada en el disco duro, ya no se pierde. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que los bits guardados en el disco duro no trabajan con electricidad. ¿Con qué trabajan? Con carga magnética, ¿verdad? ¿No? El disco duro guarda con carga magnética. Y la carga magnética nada tiene que ver con la electricidad, ¿ya? Entonces, por eso es que una vez guardado el disco duro, ahí está. No lo guarda, no se lo pierde. ¿Está bien? Entonces, así trabaja la memoria RAM. Entonces, tenemos que comprarlos de la mayor capacidad posible, ¿ya? Pero si de repente te estás teniendo problemas, entonces ya sabemos, puedes ir añadiendo, ¿no?
Si tienes más presupuesto, más memoria RAM, ¿no? 816, una cosa así. ¿Está bien? Ahora, el funcionamiento del disco duro con la memoria RAM es como lo que les mencionaba el cassette, ¿verdad? Cuando queremos reproducir la pista número 5, tenemos que buscar, ¿no? Hasta encontrar dónde estaría la pista 5. Entonces ya hemos visto que el funcionamiento del disco duro, ¿no? Es tan igual como en este caso, ¿no? La información tenemos que buscar, ¿no? En el disco que se encuentre, y ahí es donde toma tiempo. Y peor si está esparcido, ¿no es cierto? En cambio, el funcionamiento de la memoria RAM es también como la tecnología del DVD, ¿no? Que es la pieza aquí 5 y al rato encuentras la información, ¿no? Entonces, así como estamos viendo aquí, de forma rápida, sabiendo en qué dirección está, al instante, ¿no? Ya logra leer la información, ¿no? Por eso es que se da la rapidez. Es por eso que no se trabaja con el disco duro, sino se trabaja con la memoria RAM por esa rapidez que estamos mencionando. ¿De acuerdo? Ciertamente esto nos da ya comprenderle mejor a nuestras computadoras, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sí, ingeniero, quería consultarle en cuanto a lo que nos dijo de abrir las ventanas, por ejemplo, el Chrome, De Chrome. y Ajá. hay otras ventanas más que se puede abrir el Internet, si no me equivoco, como ser el Mozilla, y el otro es el Explorer, creo. ¿Tienen alguna diferencia entre los tres? Ah, ya, muy buena pregunta. Sí, el detalle es que en lo que se refiere a estos exploradores, tienen ese percance, ¿no? Que a medida que van abriendo las pestañas, eh, toda esa información, ¿no? Si abrimos esta ventana, entonces toda esa información de la página web que estemos abriendo, son imágenes, videos, todo aquello tiene que ir a la memoria RAM, ¿no? Y además, ¿no? Ciertos comandos internos que tengan que ver con la pestaña. A ver, ¿cómo va eso? O sea, Chrome, y por lo que se pelean los exploradores, ¿no es cierto? Es que la navegación sea lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, y para que esa navegación sea de lo más rápido posible, es que como que estuviesen abriendo este programa, ¿no? De Chrome, en cada pestaña, aquí un Chrome, otro Chrome, para que esto funcione de forma independiente y el cargado y para que el usuario disfrute de esa velocidad, ¿no es cierto? Que el cargado de la página web se haga de forma más rápida, es por eso que se ven obligados a hacer eso. Y al abrir varias pestañas es como que estuviese abriendo, si estás abriendo 5 pestañas, estuviese abriendo 5 programas de Excel. ¿Se imaginan? Entonces, eso es lo malo, ¿verdad? Y de hecho, justamente estas empresas están trabajando en términos de optimizar eso, ¿ya? Están trabajando en optimizar eso. Ahora, en Chrome, sin embargo, hay una opción donde ustedes, ¿ya? En el setup que van a encontrar, lo pueden buscar en página web navegando, que pueden decir que justamente no tenga que ocupar mucha memoria, ¿ya? Entonces, hay esa opción, pero sin embargo, un poquito va a ser algo lento, pero no como para que uno se muera, ¿no? Entonces, para optimizar el uso de los recursos con Chrome, ¿ya? Ahora, Explorer y los otros Safari y todos los otros navegadores que tenemos, ¿no? El Mozilla Firefox, que es también las otras, también tienen ese percance, ¿no? Pero no tanto como el Chrome, ¿ya? El Chrome es el que se lleva la batuta en eso, ¿ya? Y bueno, creo que por ello también es la preferida, porque muchos se inclinan por el Chrome por esa rapidez, ¿no? Y por las ventajas que tiene, ¿no? Tiene más cosas que los otros programas, pero sin embargo es a costa de lo que te vaya a ocupar la memoria RAM, ¿ya? Entonces van a encontrar otros navegadores que de hecho va a ser su premisa, su propaganda de decir que no ocupa mucho en la memoria RAM, ¿ya? Entonces, sí, algunas desventajas va a tener con Chrome, pero bueno, si se trata de optimizar, si hay problemas con la memoria RAM, entonces podríamos inclinarnos por otros exploradores, ¿ya?
¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces aquí cuando nuestra memoria RAM va a estar en interacción con lo que hemos dicho, y eso vamos a llevar a la próxima clase, lo que es el microprocesador, ¿no es cierto? El microprocesador. Entonces, de aquí de la memoria RAM se va también trasladar bits, ¿no? Se va a procesar, se van a hacer las operaciones en el microprocesador y los resultados, ¿no? Regresarían a la memoria RAM, ¿no? Entonces, aquí vemos que es como una carretera, ¿no es cierto?, de información que va al microprocesador y del microprocesador que entra aquí, ¿no es cierto? Entonces, de repente queremos hacer un cálculo de una operación 5×8 o algo, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente se tiene que enviar esa información al microprocesador. Procesa y luego regresa la información, ¿no? Entonces, aquí ya nos damos cuenta cuán importante es el tema de la velocidad, ¿no es cierto? De la velocidad de transferencia de información a nuestro microprocesador, ¿no es cierto? Y nos damos claramente cuenta ahí que para que disfrutar de la velocidad, ¿no?, de nuestra computadora es muy, muy importante también este tema de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, no todo está ceñido en la velocidad del microprocesador, que sé yo, el i7 y tal, ¿no? Sino que también este es otro factor. Así como hemos visto la velocidad importante de lo que se refiere al funcionamiento del disco duro o del disco sólido, también es importante. Ahora sí, con ese concepto voy a regresar a esta diapositiva. A ver, ¿cómo va eso? Entonces, habíamos hablado que hay estas tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora las nuevas computadoras, sí o sí tendríamos que comprarlo, la memoria DDR4, ¿no? Pero cuando vayas a comprar, ¿no?, la DDR4, entonces ellos tienen estas velocidades, ¿no? 200, 233, 66, 300 y 333. O sea, no es, véndame una memoria RAM y listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos los criterios técnicos que ahora estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos estas velocidades llamadas de reloj, ¿ya? Por supuesto, a mayor velocidad del reloj implica más costo, ¿no es cierto? Eso siempre tenemos que considerar, ¿no? Entonces, esta velocidad del reloj está en términos de megahertz, ¿ya? O sea, la cantidad de pulsaciones que se estaría dando, ¿no? Mega, ya sabemos, va en términos de millón, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces 200 millones de pulsaciones que se estaría dando, ¿no? Si nos compramos. Ahora esto sería 233 y tenemos 333. ¿Qué significa? A ver, ¿para qué es importante aquello? Pues lo siguiente de los megahertz, ¿no? Si nos compramos 200, entonces en cada pulsación estaríamos mandando 8 paquetes de información, ¿ya? Lo que hace estos 1600 que tenemos aquí, lo que se llama la velocidad del reloj, ¿ya? 1600 paquetes que estaríamos mandando. Decimos 1, así, una pulsación, listo, 1600 millones de paquetes que se estarían mandando, ¿no es cierto? Aquí lo observamos, 1600 millones de operaciones por segundo, ¿ya? Cada paquete tiene 8 bytes, ¿ya? Un paquete estaría compuesto de 8 bytes, ¿no es cierto? Entonces, si estamos mandando 1600 paquetes, entonces 1600 por 8, entonces al decir 1, una frecuencia, ni siquiera en esa frecuencia que se esté dando, entonces estaría enviando 1600 por 8. ¿Y eso cuánto nos da? 12.800, ¿no?, bytes que se estaría enviando, ¿no es cierto? O megabytes, estamos trabajando en megabytes, ¿no? Entonces, y ese resultado entonces nos estaría dando 12.800 megabytes, ¿no? O sea que entonces la tasa de transferencia de información que sería capaz de mandar nuestra memoria RAM sería de 12.800 megabytes por segundo.
¿ya? Entonces, miren, aquí 12.800, 14.000 y aquí en el orden de 21.000, ¿no? Realmente se incrementa la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es importante también ver justamente dentro de las características de la memoria RAM que estés comprando, eso, ¿verdad? Entonces, el DDR4, ¿no? Estaría mandando 8, ¿ya? 8 paquetes, ¿ya? Aquí ya la mitad, solamente 4 paquetes. Aquí 2 paquetes, un paquete, ¿no? Entonces ya la velocidad es menos, o sea, se está transfiriendo menos bytes, ¿no es cierto? Y por ende eso tiene que ver con la velocidad, ¿no? Entonces a eso nos referimos, ¿ya? Entonces la memoria RAM es muy importante como estamos viendo, entonces puedes tomar la velocidad o también puedes considerar el tamaño que es súper importante. ¿Está bien? Así de esa forma está funcionando. Bien, algunas cosas, a ver, para poder complementar de lo que he dicho. La unidad responsable de almacenar un bit de información se denomina celda, ¿no? Un chip de memoria no es más que un circuito que contiene un determinado número de celdas en cuyo interior se almacena un bit, ¿no? Entonces, para nosotros, esto que guarda un bit se llama celda, ¿no? La celda de memoria dinámica consta únicamente de un transistor y de un condensador, ¿ya? El condensador, ¿ya? Es el que almacena la carga, ¿no? El electrón. Mientras que el transistor se utiliza para su carga y descarga. Eso es lo que hace el transistor, ¿no? La celda de memoria dinámica, y es el nombre de dinámica por ese hecho de que tiene que constantemente refrescarse, almacena el valor 1 cuando el condensador está cargado y 0 cuando está descargado, ¿no? Entonces aquí en cada una de estas tenemos un condensador y un transistor, ¿no es cierto? Realmente es increíble esta microelectrónica. Imagínense, si estamos hablando de lo que se refiere a una memoria RAM de 2 gigabytes, ¿no es cierto? Este es 2.000 millones, ¿no es cierto?, de bytes. Si cada byte tiene 8 bits, estamos hablando 8 por 16.000. ¿Se imaginan que en ese rectangular que hemos visto esté guardado 16.000 millones de transistores, 16.000 millones de capacitores? Es por eso que la memoria RAM cuesta caro, ¿ya? Cuesta caro. Uno de 8 gigabytes, si alguien tiene un precio actualizado, alguien que se haya comprado, si mal no recuerdo, creo que está en el orden de $45, ¿ya? De 8 gigabytes, ¿no? Si hacemos una comparación con lo que se refiere a un disco duro, un hard disk, hemos dicho que uno de 2 terabytes, a ver, sí, 2 terabytes está aproximadamente, ¿cuánto está? ¿Alguien sabe? 4 terabytes, creo que 70, 80 dólares. Vamos a suponer 80 dólares, ¿no? A ver, vea que esto es interesante. Miren, casi el doble, ¿no es cierto? Doble. Entonces, la mitad de esto, digamos, sería 40 dólares, que representaría un terabyte, ¿no es cierto? Y esto apenas estamos hablando de 8 gigabytes, ¿no es cierto? Entonces, en términos de disco duro, un terabyte, aproximadamente 1.000 gigabytes. Casi el mismo precio, ¿no es cierto? Esto 40 dólares, esto aproximadamente también 40 dólares. Imagínense, el disco duro 1.000 y aquí en la memoria RAM 8 gigas. Imagínense lo cuán caro que es la memoria RAM, ¿no es cierto? ¿Por qué es carísimo? Por esa cantidad, ¿no? De lo que se refiere a los capacitores y electrones, que es los capacitores y que se llaman los transistores, ¿no? Imagínense, ¿no? Es por eso, imagínense si de repente quisiéramos, quiero una memoria de 2 terabytes, ¿por qué no hay memorias de 2 terabytes? Realmente sería, pues, carísimo, carísimo, ¿no? Si imagínense con 8 gigabytes cuesta 45 dólares.
Si quisieran de 2.000, yo creo que costaría 4.000, 5.000 dólares cada memoria RAM. Locura, ¿no es cierto? Nadie se estaría comprando. Entonces, es por ello que funciona a mayor velocidad la memoria RAM y el disco duro, bueno, solo es para guardarlo, ¿no? Pero para lo que es el trabajo mismo, sí o sí tenemos que recurrir a la memoria RAM. Pero como hemos visto, cuesta caro y es precisamente por estas cosas que tiene, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, ¿qué más estamos hablando? Listo, aquí. Muy bien. Hablemos de lo que se refiere a 32 y 64 bits. Si el tiempo nos está dando, a ver, voy a ver. Uy. Ya, esto más, ya. O lo vemos en la siguiente clase. ¿Están cansados? Ya, lo veremos en la siguiente clase, así mejor con más calma me escucha. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, para finalizar aquí? ¿Está súper claro? Sí, Claro, Inge. Excelente. De maravilla. Van a tener una práctica que vamos a hablar la siguiente clase, pero les adelanto para que le estén dando una pensada, ¿ya? Hasta ahora estamos viendo dos temas, ¿no? Uno, lo que es a manera de introducción, hemos hablado de los bits, bytes y todo ese conjunto de cosas, ¿no es cierto? Y un poco de historia. Luego, ahora estamos viendo lo que se refiere al funcionamiento de la computadora, ¿no? También, por cierto, ya en cierto momento les voy a tomar un repaso de lo que es el funcionamiento de la computadora, ¿ya? Entonces, cada uno tiene que explicarlo en términos orales cómo funciona una computadora, ¿ya? Entonces, se van a preparar, por favor, con ese enfoque, ¿ya? Esto muy importante que ustedes lo digan en sus propias palabras, porque ya he dicho que siempre, siempre vamos a estar en contacto. Es nuestra herramienta principal como ingenieros civiles y tenemos que saber cómo funciona la computadora, ¿no? Y ya vemos que con estos conocimientos, cuando nos toque ir a comprar componentes electrónicos para nuestra computadora, yo sé que ahora ustedes van a hacer armar computadores excelentes, ¿no? De forma excelente, ¿no? Y luego vamos a tener la práctica en que va a consistir que ustedes van a hacer el texto, ¿ya? Del primer capítulo y del segundo capítulo. Tal vez estoy pensando que los números impares se hagan uno y los siguientes pares. Le voy a dar una pensadita todavía para que hablemos, pero esto en términos de tener texto, ¿ya? Entonces, el mejor texto que se elabore, eso lo vamos a compartir para que todos lo tengan guardado en su biblioteca digital, ¿ya? Muy bien, entonces, sobre la base que todo lo que les estoy explicando, ¿ya? El por qué hasta ahora no tengo un libro de referencia que explique todo esto, lastimosamente no he encontrado un libro así tal cual como les estoy compartiendo, ¿no? El funcionamiento, pero a partir de lo que ustedes escriban ahora, vamos a tener esa referencia, ¿ya? Entonces, estén dándole una pensadita, refrescando ya todo lo que hemos estado haciendo, ¿ya? Bien, entonces, dicho eso, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Tengan una linda tarde. El viernes es feriado, ¿no es cierto? Directamente nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿ya? Tengan buen fin de semana, pasen bien este feriado, siempre con la familia, aprovechenlo y Dios les bendiga. Hasta la siguiente clase, hasta luego, queridos estudiantes. hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego.